Pues nuevamente mucho gusto de estar compartiendo con ustedes una vez más un tema de empresas familiares. Ya hemos hablado de las trampas por las que las mismas pueden pasar y en esta ocasión queremos platicar un poquito sobre lo que hacen las empresas familiares que logran perdurar en el tiempo. Y para ello, miren, lo primero es definir qué es lo que se entiende por una empresa familiar. La empresa familiar, normalmente hay una concepción de que es la tiendita chiquita de la esquina, la tiendita que está en un mercado sobre ruedas, quizás, y no necesariamente. La empresa familiar realmente es aquella que tiene dos características principales, y voy a agregar una tercera, pero las dos principales son que la empresa es gestionada por la propia familia, es decir, las decisiones, la operación de la empresa las resuelve la propia familia. Y quien son los dueños del capital de la empresa, quienes son los dueños de la empresa, es la misma familia. Diríamos que esas son las dos características principales que denotan lo que es una empresa familiar. Y esto pues nos da como resultado que hay empresas familiares muy grandes, inclusive algunas cotizando en bolsa. Una tercera característica que pudiéramos agregar a la definición de empresas familiares sería el que el dueño de la empresa familiar tiene la intención o el deseo de que esa empresa pase a manos de las siguientes generaciones, es decir, que sea su legado hacia sus descendientes. Normalmente diríamos que ese es como un tercer ingrediente más que tienen las empresas familiares. Y habiendo dicho eso de lo que definiría de manera conceptual a una empresa familiar, ahora pudiéramos platicar acerca de los problemas o de las vicisitudes que tienen las empresas familiares. Y dos autores muy prestigiados en los temas de empresas familiares acuñan esta frase. Se ha dicho que los tres problemas más importantes a los que se enfrenta la empresa familiar son la sucesión y la sucesión. O sea, el verdadero problema, fíjense ustedes, de una empresa familiar no es tanto emprender, crecerla, consolidarla, expandir el número de sucursales o establecimientos que tiene, o el número, digamos, de entidades federativas, o incluso el número de países con los que se hace comercio o negocio, sino que lo más importante es el tema de poder transitar de las manos de la generación actual a las manos de la generación siguiente. Y en ese sentido, miren, John Davis recoge una serie de dichos populares que se dan en diferentes países y que esta sabiduría popular pues nos va a decir justamente lo que ven que ocurre con la empresa familiar. Y lo que ha recogido él, entre otros, son, por ejemplo, los mexicanos decimos padre zapatero, hijo caballero, nieto limosnero. O sea, el papá tenía un modesto taller de calzado, quizás lo fue creciendo, lo fue formalizando, lo fue haciendo más número de sucursales y pues llegó a un momento donde a su hijo le dejó una cantidad importante en herencia y el hijo vivió como un dandy, como un caballero, como un playboy y se acabó todos los recursos de tal suerte que al llegar a manos del nieto, es decir, de los hijos del hijo, pues ellos viven como limosneros. Yo también había oído esta expresión como padre bodeguero, hijo caballero, nieto limosnero. Y en ese mismo sentido, fíjense, curiosamente y sin ponerse de acuerdo, tenemos expresiones en Estados Unidos, en Brasil, en Italia, en China. Los americanos dicen de mangas de camisa a mangas de camisa en 3 generaciones. Es decir, primero andaba en mangas de camisa, seguramente después anduve en saco y en frac, pero después nuevamente a mangas de camisa. Los brasileños dicen padre rico, hijo noble, nieto pobre. Los italianos dicen de los establos a las estrellas y de regreso a los establos en 3 generaciones. Y finalmente los chinos dicen la riqueza no sobrevive 3 generaciones. Pareciera como que está marcado el destino de las empresas familiares. Y así lo corroboran las encuestas, por ejemplo esta del Centro Citibanamex para el Desarrollo de la Empresa Familiar, una encuesta del 2017
muy vigentes los números y de hecho muy parecidos a los que ustedes lean de cualquier otra encuesta que encuentren aquí en México, pero también en otros países los números se comportan de manera muy similar. Y esta grafiquita lo que nos explica es que de un 100% de empresas familiares que nacen en manos del fundador, solamente con éxito transitan hacia la siguiente generación solamente un 30%, es decir, 30 de las 100. Y de esas 30 que están en manos ya de la segunda generación, hacia la tercera generación solamente sobrevive el 13% de las primeras 100, es decir, 13 ya de las últimas 30. Esto no es muy diferente, les decía, de otras encuestas que van a poder ver. ¿Y a qué se debe esto? ¿A qué se debe que las empresas familiares no logren transitar exitosamente de manos de una generación a la siguiente generación? Hay este estudio de John Ward de la Universidad de Harvard, donde él toma 1000 empresas que no lograron sobrevivir hacia la tercera generación y se da la tarea de revisar las causas de por qué no pudieron llegar a la tercera generación. Y sí, encuentra varias causas que nosotros pudiéramos tener en mente, pero la más destacada, la preponderante, es que representa un 60%, es por las dificultades y conflictos familiares. Las dificultades y conflictos familiares. Fíjense, no es que no hayan sido disruptivos en el medio en el cual se mueve ese negocio, no es que haya llegado una competencia que los haya desplazado, no es que les haya faltado dinero, no es que hayan tenido un director que no era competente. Digo, sí, esas, claro, son algunas de las causas, pero el 60% no son esas. El 60% son las dificultades y conflictos que no puede resolver la familia. Que esto obviamente dará tema a otra presentación donde estaremos hablando de la resolución de conflictos en las empresas familiares. Pero por lo pronto, esta es la razón. El 60% dificultades y conflictos familiares. Ahora, ¿qué es un conflicto? Normalmente pensamos que un conflicto es guerrear, pelearme, hacer la vida cansada al otro, fastidiar la existencia, y no. Nada, no es necesariamente eso. Digo, claro, eso es un conflicto, por supuesto, pero la definición de conflicto, de acuerdo a Kenneth Thomas, que él hace un librito que le llama Introducción al manejo del conflicto, y digo librito porque es realmente muy breve de leer, él define el conflicto como simplemente como una condición en la cual las preocupaciones de las personas, es decir, las cosas que a ellas les importan, se perciben entre uno y el otro como incompatibles. Es decir, lo que tú pretendes, lo que a ti te gusta, lo que tú estás decidiendo que se pueda llevar a cabo, no concuerda con lo que yo estoy desde mi perspectiva viendo. Entonces, simplemente esas posiciones encontradas, a eso es a lo que Kenneth Thomas define como un conflicto. Entonces va a haber posiciones encontradas y eso va a dar lugar a un conflicto. Y en esta gráfica mostramos de manera muy sencilla, muy pueril, lo que sería un conflicto. Aquí están dos personas paradas, una a su izquierda, otra a la derecha. Abajo tienen una imagen. De acuerdo a como lo ve el de la izquierda, pues él está viendo un número 6. De acuerdo a como lo ve el del lado derecho, él está viendo un número 9. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿quién de los dos tiene la razón? Y se van a dar cuenta que depende de dónde estés parado. Por ejemplo, miren, aquí en Tijuana, en la ciudad de Tijuana, hay un edificio, como puede haber en muchas otras ciudades, un edificio similar, que es un edificio que si lo vemos, digamos, desde la colonia Chapultepec, o donde están las torres de Aguacaliente, vamos a ver un edificio todo de cemento. En cambio, si nos vamos a la colonia que está enfrente de ese edificio, que sería aquí en Tijuana, para los que conocen la ciudad de Tijuana, la colonia Ruiz Cortines, van a estar viendo el edificio de frente, no ven la parte posterior, y van a ver todo de cristal. Entonces, alguien que solamente estuviera parado en la parte frontal o anterior del edificio, va a decir que el edificio es todo de cristal.
mientras que el que esté parado solamente en la parte posterior y no se dé la vuelta a la parte de enfrente va a decir que el edificio es todo de concreto. Obviamente en ese sentido, cuando haces una afirmación totalitaria y dices todo es de concreto, todo es de cristal, pues ninguno de los dos tiene la razón total. Todos tienen una parte de la respuesta de la verdad, tienen un pedacito, ¿no? Tienen una verdad parcial. Bueno, así pasa en la realidad con todas las situaciones que se nos presentan. Depende con el cristal que miremos, depende con el criterio que juzguemos, pues vamos a ver unas cosas donde quizás tengamos algunos puntos ciegos y otras personas van a ver otras diferentes donde probablemente también ellos tengan unos puntos ciegos y que nosotros podamos estar viendo lo que ellos no estén viendo. Entonces esto es algo normal en las relaciones humanas. Y diríamos, bueno, sabiendo que eso pasa y que va a ser normalmente algo que se va a estar presentando, porque si se presenta de manera general en las relaciones humanas, pues evidentemente se presenta en las familias empresarias, pues entonces, ¿qué están haciendo las familias para poner reglas, para poner claridad en cuanto a los temas que son importantes que se puedan presentar? Y vamos a ver que, por ejemplo, en todas las reglas de sucesión, cuando hace esta encuesta el ITAM, encuentra que solamente el 22% de los encuestados hizo un plan de sucesión. Por eso, al principio decían los dos autores que cité, Aronoff y Ward, decían que el problema más importante de la empresa familiar es la sucesión y la sucesión. En esta otra encuesta de Citibanamex, fíjense, 89% de los encuestados no cuentan con un plan de retiro. 86% no tienen un plan de sucesión. 72% no tienen un plan patrimonial. Entonces diríamos, bueno, ¿cuál es la planeación que se hace en las empresas? ¿Cuáles son las reglas que están poniendo las empresas? Y por eso pusimos a manera muy gráfica esta lámina donde dice, no hay reglas. Y si no hay reglas, no hay límites. Y si no hay límites, todo puede pasar. ¿Y qué es lo que nos dicen las encuestas y las estadísticas que pasa? Una alta mortalidad de las empresas familiares. Solamente un 13% llegando con éxito a la tercera generación. Y de las que se murieron en el camino, las que no llegaron justamente por conflictos y problemas familiares. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo que pasa? Por un lado, tenemos los diferentes miembros familiares distintos niveles de percepción o diferentes formas de percibir la realidad exterior. Pero además tenemos que hay una ausencia total de reglas. Entonces, si tenemos seres humanos, familiares, socios que están trabajando o no en la misma empresa y que pueden ver las cosas de manera diferente, pero además no tienen reglas para las situaciones que se les presenta, pues el resultado inminente es el conflicto. ¿Cuál es la solución a esa situación? Bueno, pues mejorar la comunicación. Estaremos hablando de esto especialmente cuando hablemos del tema de cómo resolver los conflictos en las empresas familiares. Ahorita simplemente lo dejamos aquí. Tener una mejor comunicación y establecer reglas claras, que realmente en este video de lo que va a versar el mismo es justamente del tipo de reglas que hay que establecer. ¿Qué buscaríamos si mejoramos la comunicación en la familia y si establecemos reglas claras? Lo que estaríamos buscando es una mejor armonía familiar y una longevidad de la empresa familiar. Es decir, pues que ahora sí se cumplan las expectativas que tenía el fundador, que sea su legado hacia generación tras generación. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a tratar de poner reglas? Miren, pues una de las reglas que vamos a poner son las reglas del juego que le llamamos para la familia o las reglas del juego familiares y que técnicamente a este documento le llamamos como el protocolo familiar. Realmente en eso nos vamos a estar centrando hoy, con la aclaración de que el protocolo familiar no es la única solución, no es la solución total. De hecho, es el principio de todas las soluciones. Pero no lo vean como la panacea, que muchas veces se tiende a pensar que el protocolo familiar pues es la única solución que hay justamente para evitar los conflictos en las empresas familiares. No, esa es una.
Y quiero hablar de esa primero porque justamente esa es la que va a dar o va a servir como punto de partida para poder detonar todo lo demás que se necesita hacer. Por eso quiero hablar de ese tema en el resto de la plática. Y para los que tengan más interés en entender qué es un protocolo familiar desde el punto de vista legal, cuáles alcances tiene, puede buscar en nuestro canal de YouTube ya esa otra plática que también ya está dentro de nuestro canal de YouTube. Miren, ¿qué otros temas se tienen que hablar? Bueno, ¿cómo se gobierna la empresa familiar? Si se va a seguir gobernando a través del emperador, es decir, va a tener un tipo de gobierno solar, donde está el fundador como él solito, como el sol del universo, donde todos los planetas giran en torno a él. Es decir, una figura típicamente de lo que conoceríamos como un administrador único, o ya vamos a pasar a un formato de un consejo. Y si va a ser a un formato de consejo, si este es desde un principio un consejo de administración, o al principio va a funcionar solamente como un consejo consultivo, es decir, un consejo que no toma decisiones, solamente hace recomendaciones, pero las decisiones las sigue tomando quien las venía tomando, únicamente que ahora tendrá el consejo de otros. Entonces esa es una primera disyuntiva, ¿va a ser un consejo de administración o es un consejo consultivo? Si es un consejo de administración, ¿va a tener externos a la familia o es solamente familia? De ese tema también estaremos hablando más adelante en otra presentación que haremos sobre el gobierno corporativo en las empresas familiares. Entonces ahí dejo esta parte. Luego también otro tema a discutir es cómo se va a formar a los sucesores, es decir, a los que vienen debajo de nosotros, cómo se les va a capacitar. ¿Quién va a pagar por esa capacitación? ¿Paga la empresa familiar? ¿Pagan los papás? Es decir, cada rama familiar se hace cargo de los costos de formación de sus hijos, o solamente la familia paga cuando son estudios que no tienen que ver con el giro a los que los giros a los que se dedica la empresa familiar, y únicamente cuando tienen que ver con temas que sí van a ayudar a la empresa familiar el día de mañana si este descendiente decide incorporarse a trabajar en la misma o finalmente se convierte en consejero, entonces a lo mejor ahí puede haber alguna beca o algún apoyo económico por parte de la empresa familiar. Y ahí viene desde pues hacerle un plan, qué estudios debe de tomar, no nada más para tener capacidades técnicas, sino también capacidades blandas. En la escuela yo voy a aprender conocimientos técnicos, pero ¿quién me enseña cómo resolver conflictos? ¿Quién me enseña cómo tener una escucha atenta y empática? ¿Quién me enseña cómo se forma un hábito, cómo erradico un hábito y cómo lo suplanto con un mejor nuevo hábito? ¿Quién me enseña cómo tener una buena comunicación? ¿Quién me enseña cuáles son los diferentes estilos de personalidad? ¿Quién me enseña cuáles son los diferentes estilos de manejo de conflicto y cuándo se debe de usar uno u otro? Bueno, pues todas esas habilidades blandas, cuando estemos pensando en la formación de un sucesor, estaremos haciéndoles un plan para que nuestros descendientes tomen también toda esa formación y les ayude a ser personas que puedan tener mejores herramientas para resolver las problemáticas y situaciones que se les van a venir presentando. Luego viene todo el tema de la transmisión y el control de la propiedad, es decir, a quién le dejo, qué le dejo, cuándo le dejo, a partir de cuándo le dejo, en qué condiciones le puedo retirar o le puedo suspender lo que le dejé. Prácticamente aquí estamos hablando de una sucesión patrimonial. ¿A quién le dejo las acciones pues del negocio? ¿A quién le dejo qué tipo de acciones? Si son acciones con derecho de voto, si son acciones únicamente con beneficios económicos. De eso también haremos todo un tema de cuáles son ese tipo de opciones que hay que poder ver en cómo poder llevar a cabo una sucesión patrimonial. Cuáles son las diferentes situaciones que se deben de analizar, cuáles son posibles alternativas para que justamente les podamos ayudar a tener algunas ideas que les auxilien en poder tomar esas decisiones. También viene todo el tema, si vine formando a los sucesores, pues es justamente porque eventualmente les voy a suceder o les voy a transmitir, digamos, el mando de la empresa. Entonces, bueno,
pues hemos formado a toda la bola de descendientes, pero luego cómo viene a quién escogemos como el siguiente servidor o gran servidor de todos los demás miembros de la familia, ¿no? ¿Cómo escogemos al siguiente director general? ¿Lo vamos a escoger por edad? ¿Lo vamos a escoger por profesión? ¿Lo vamos a escoger por sexo? ¿Lo vamos a escoger por el nombre que tiene, porque se llama igual que yo? Pues claro que no, ¿verdad? No son esas las razones para nada que se utilizarían para escoger adecuadamente a quien me releve en lo que es la dirección de la gestión. Entonces tenemos que establecer cuál es el perfil deseado, quién lo va a evaluar y quién nos va a recomendar quién es el que mejor se acerca al perfil y que nos recomiende qué capacidades le faltan desarrollar para estar, digamos, en el nivel adecuado para poder llevar a cabo con buen éxito el papel de ser el director general de la empresa o el CEO también como se le conoce. Entonces ahí nos vamos a poner de acuerdo en los perfiles, en la manera de evaluarlos, en quién los va a evaluar y qué programa para hacerles un plan de carrera se le va a hacer a los descendientes para que todos sepan que pueden contender por esa posición. Obviamente se va a conocer de antemano cuáles son los requisitos y entonces si va a haber, por ejemplo, un perfil académico y yo estudié algo totalmente diferente que no tiene que ver con ese perfil académico, pues de entrada ya sé que yo no podría tener un interés en poder aspirar a la posición de dirección general porque de entrada en la descripción del puesto pues ya no encajo, ¿no? Entonces ya los hijos tienen clara sus expectativas y no están jugando con expectativas irreales. Y el otro tema muy importante a abordar, que les decía, vamos a hacer solamente una presentación o un video donde hablemos del manejo del conflicto en las empresas familiares, es esa, cómo manejar el conflicto en las empresas familiares. Y ahí algo de lo que les quiero presentar cuando hablemos de ese tema es la diferencia entre utilizar los mecanismos alternativos para resolución de controversias, que son mecanismos bastante amigables y que le apuestan a una relación duradera de largo plazo, contra judicializar un proceso de conflicto, de resolución de conflictos. Quiero explicar las diferencias, las bondades de uno contra el otro para que las familias tengan muy claro por qué camino ir. Y pusimos un último renglón donde decimos entre otros porque estos solamente son algunos de los temas. Quisiera pensar que son los temas más relevantes que tiene que estar pensando la familia empresaria para poder trabajar en una sucesión exitosa. Y les decía que nos íbamos a concentrar el resto de la plática en el primero de los temas, que era las reglas del juego para la familia empresaria o para la empresa familiar, que es lo que llamamos propiamente como un protocolo familiar y que en los Estados Unidos se le llama constitución familiar. Son los dos nombres, digamos, más populares que tiene este documento, digamos, este concentrado de acuerdos. ¿Qué es el protocolo familiar? Como ponemos aquí en la definición, es un documento que recoge los acuerdos familiares, sobre las normas que van a regir la relación entre la empresa y la familia, así como la familia con respecto al patrimonio familiar. Entonces, lo que queremos hacer es, hagan de cuenta, blindar a la empresa familiar de la propia familia, que no vaya a llegar la familia a quererse comer al negocio familiar, a acabarse el negocio familiar, como es algo que seguramente son muchas historias que ustedes conocen en sus respectivas entidades. Entonces lo que queremos es proteger a la empresa de la familia y proteger a la familia de sí misma, porque cuando la familia se va contra la empresa y se acaba la empresa, pues se hace daño a ella sola, se está dando un balazo en el pie. El protocolo familiar, miren, presenta el carácter de un contrato privado. O sea, hay unas personas que van a concurrir a tomar estos acuerdos y esos acuerdos no se quedan solamente inclusive de manera verbal, sino como lo decíamos primero, es un documento, se va a poner las cláusulas en el documento y al final se firma. Y de acuerdo a la legislación civil, pues eso es un convenio o es un contrato privado. Y algunas partes del contrato, quiero decir, o del protocolo, las podemos inclusive cambiar de que tengan la característica de simplemente ser un acuerdo a nivel privado a que se conviertan en un acuerdo elevado de escritura pública.
e inclusive al nivel de cosa juzgada. No se pierdan justamente el tema de manejo de conflictos, porque ahí voy a hablar cómo se le hace para ciertos acuerdos de la empresa familiar subirlos a nivel de cosa juzgada. ¿Cuál es el espíritu del protocolo? El espíritu en el que se toman los acuerdos con todos los participantes, pues es el consenso. Se quiere que las decisiones se llegue a ellas por consenso. Y es más importante, quiero decirles, más importante que el documento en sí, es decir, que el compendio de acuerdos, que son pues realmente compendios extensos de 60, 50 hojas o más, es más importante el proceso para tomar los acuerdos, porque la familia, al sentarse a discutir temas que probablemente en su percepción eran temas álgidos y difíciles de manejar, como por ejemplo hablar de sucesores, a quién le vas a dejar esto, quién se va a quedar con qué, cómo va a ser la distribución patrimonial, pues son temas que pudieran ser álgidos. Algunas familias los consideran inclusive como tabú. Bueno, la familia va a pasar por todo este proceso. De todos estos temas que pudieran parecer álgidos, se van a poner encima de la mesa y sobre todos ellos se van a tomar acuerdos. Entonces la empresa, a través de este proceso, va a aprender a manejar aquellos temas que en la percepción de ellos pudieran ser álgidos. Entonces, esa es la definición de protocolo familiar. Y al protocolo familiar lo tenemos que ver como producto, decíamos, y como proceso. Y decíamos que es más importante el proceso que el producto. Ambos, por supuesto, son importantes, ¿no? Y no creo que hubiera aquí una familia escuchándome que me diría, Armando, pues no voy a contratar los servicios para hacer un protocolo familiar, y que únicamente me digan que con el proceso que vivimos, ya con eso el servicio se llevó a cabo. Por supuesto que no, ¿verdad? Normalmente en las propuestas siempre decimos que el entregable pues es el protocolo, es el documento ya firmado, revisado y demás, pero le decimos a la familia también que vea como un producto adicional del servicio que se llevó a cabo, pues el proceso, porque hay un aprendizaje que va a tener la familia. Bueno, yendo a ver el protocolo familiar como un producto, ¿qué es lo que hace el protocolo como producto? Pues nos va a servir para prevenir y neutralizar los conflictos. ¿Qué son los conflictos? Dos posiciones encontradas, porque tú ves las cosas como un 6, tú las ves como un 9. Entonces, si ponemos reglas, si ponemos formas como vamos a discutir los temas para podernos poner de acuerdo, nos va a ayudar a neutralizar esos conflictos e inclusive a prevenirlos, porque cuando yo de antemano ya tengo una regla que diga que algo no se puede hacer, pues no lo debo de hacer. Entonces no es como que yo pensaba que al no estar la regla yo pensaba que estaba bien y entonces lo hice, pero lo hice quizás de buena fe pensando que estaba bien. Pero cuando ya hay una regla explícitamente diciendo esto no se puede hacer, pues simplemente no se puede hacer. Por eso decimos que el protocolo ayuda a prevenir también conflictos. El protocolo también ayuda, miren, a determinar metas y objetivos comunes, porque vamos a hablar de unos valores que va a tener la familia, vamos a hablar de un tipo de empresa familiar que quieren tener. A esa empresa familiar pues tiene detrás de ella una familia empresaria, y a esta familia empresaria le vamos a poner la familia misma va a poner, nosotros simplemente somos acompañantes en el proceso, va a ponerle una misión y va a acordar para ella una visión, que no necesariamente tiene que concordar con la de la empresa. Estoy hablando de la misión y visión de la familia empresaria. En muchos sentidos, pues claro, va a tener puntos de concordancia con las que ya tiene la propia empresa familiar, ¿no? Y por otro lado, miren, el protocolo familiar nos sirve para pactar, aclarar y reglamentar condiciones laborales, condiciones patrimoniales y además condiciones que se pueden prestar a conflictos de intereses. Eso sería el protocolo familiar como un producto. ¿Cómo debemos de ver al protocolo familiar como un proceso? Miren, como proceso fomenta y desarrolla la capacidad del grupo familiar para poder superar sus diferencias, porque van a tener ahí un gimnasio para estar entrenando esta comunicación y esos en principio desacuerdos, pues llegar a un acuerdo consensado. Entonces va a fomentar esa nueva, digamos, forma de relacionarse entre la familia.
va a mejorar la confianza entre todos sus miembros, va a generar una renovación y nivelación de compromisos entre los familiares. La verdad, salen muy motivados, muy comprometidos, sale la familia para echarle ganas hacia adelante en el proyecto. Reafirma la identificación de cada individuo con los propósitos del colectivo. Entonces ya no es simplemente una finalidad o un objetivo egocentrista o egocéntrico, sino que trato de trabajar por el interés común de la familia. Y como proceso también va a crear canales de comunicación que favorezcan relaciones más armónicas entre los familiares. Por eso le decimos a las familias que una vez que pasan por todo este proceso de acompañamiento para llegar a sus acuerdos que consoliden lo que es su protocolo familiar, vean como producto final del trabajo no nada más el documento, sino además todo este proceso de aprendizaje y de una nueva forma de relacionarse en la familia. Bien, ahora sí, yendo a los temas específicos, y estos son algunos, traté de tomar los más ejemplificativos porque son más temas, pero creo que con esto se van a dar una idea bastante amplia y bastante precisa de lo que debe de contener un protocolo familiar. Gobernanza de la familia. Gobernanza de la familia es para ponerse de acuerdo en cuanto a valores de la familia, en cuanto a resolución de temas que pueden ser de conflicto dentro de la familia por una relación enteramente familiar, inclusive no necesariamente relacionada con el negocio, sino algún conflicto que se dio en la relación de la interacción meramente familiar, que obviamente también puede ser por una interacción a nivel de la empresa, pero lo de la empresa se trata en la empresa y lo de la familia se trata en la familia. Por eso justamente hablábamos al principio, les hablaba yo de una gobernanza para la empresa. Fíjense cómo ahora estamos hablando de una gobernanza para la familia. Entonces, esto va a implicar crear un órgano de gobierno. Y este órgano de gobierno, así decíamos que para la empresa era el consejo de administración, para la familia típicamente va a ser un consejo familiar. Dependiendo el número de integrantes de la familia y dependiendo el número de ramas familiares y la complejidad de la familia, puede ser que toda la familia esté a mero arriba y que se establezcan juntas con cierta periodicidad y a esa se le llame asamblea familiar, pero a nivel abajo de la asamblea familiar, pues van a ser los que realmente traen ya las responsabilidades de hacer que se cumplan estos acuerdos de la asamblea, y estaría ya lo que es el consejo familiar, que es como un comité directivo, llamémosle así, como el que va a estar, digamos, pues más en los temas de gestionar las situaciones que se presentan a nivel de la familia, como por ejemplo hablar de un fondo para contingencias que se presenten en la familia, de hablar de temas que se pudieran presentar como cómo resolver situaciones de adicciones de algún miembro de la familia, temas ya decíamos conductuales, alguna situación relacional entre miembros de la familia, crear fondos para capacitación y formación de los miembros de la familia, hacer cursos para los miembros de la familia, organizar retiros para los miembros de la familia, organizar las fiestas, el Día de las Madres, el Día del Padre, los cumpleaños, Navidad, Año Nuevo. Acá en mi ciudad, que estamos muy pegados a California, pues también es algo muy común el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Que es una costumbre totalmente anglosajona. Entonces, de eso se encargaría el Consejo Familiar, de ayudar en la toma de decisiones de todos estos temas que se pudieran presentar a nivel de la familia, pero también en organizar las convivencias, las pachangas, los convivios, todo lo que ayuda a fortalecer los lazos relacionales entre los miembros de la familia. Hablábamos ya, y ya lo comenté, que también en el protocolo familiar se va a establecer una misión y una visión de la familia empresaria, porque la empresa ya tiene las suyas y de seguro si ustedes van al negocio van a ver que está pues puesta en la entrada, luego ahí en un marco muy bonito, ¿no? No, aquí estoy hablando de que la familia como familia tenga una misión. Entonces va a establecer una misión de ella como familia en el negocio familiar, de ella como familia con el resto de la familia, de ella como familia con la sociedad. Y entonces, ¿cuál es esa misión de la familia? Es decir,
¿para qué estamos aquí la familia Álvarez Carmona? O ya en mi caso particular la familia Álvarez Lozano, ¿no? ¿Para qué estamos? ¿Cuál es nuestra misión como familia? Y también cuál es la visión, qué visión tenemos, qué sueños tenemos. También el protocolo familiar, después de que se pone a discutir a la familia en establecer, primero identificar cuáles son los valores que la familia tiene y luego establecer cuáles son los que quisiera tener y que no tiene o que los lleva a cabo algunas veces sí, algunas veces no, van a acordar digamos una escala de valores o un credo familiar inclusive, así lo hacen algunos de nuestros clientes, y esos valores las familias firmantes del protocolo familiar se van a encargar de bajarlos al resto de los descendientes, de tal suerte que ya no dependa de que yo eduqué a mis hijos, a todos mis hijos junto con mi esposa, y entonces todos tienen la educación pues de los mismos papás, pero luego ellos se van a casar y van a tener sus cónyuges y sus respectivos hijos, y entonces sus hijos ya no van a ser educados por nosotros los abuelos, van a ser educados pues por sus papás, por mi hijo junto con su cónyuge o mi hija junto con su cónyuge. Entonces ya hay un tercero que no necesariamente va a traer los mismos valores familiares que tiene nuestra familia. Pero como mis hijos acordaron en el protocolo familiar que ellos siempre iban a vivir estos valores familiares que acordamos como familia, pues ellos se van a encargar de bajar estos valores al resto de los descendientes. Por eso es muy importante establecer los valores familiares y el compromiso de bajar estos valores al resto de la familia. Por eso también es muy conveniente tener los retiros familiares, porque estos retiros nos van a ayudar no solamente para las actividades de convivencia y de armonía familiar, sino también para enfatizar otra vez la misión, la visión de la familia y los valores que tiene la familia. Otro tema muy importante de los que toma más espacio en el protocolo familiar es el tema de empleo de los miembros de la familia y las remuneraciones de los empleados familiares. Y aquí viene, miren, desde quiénes pueden entrar a trabajar, cuáles son los requisitos o el perfil que se les va a pedir para entrar a trabajar, cuáles son las condiciones que tienen que estar dadas en la empresa para que la persona pueda venir a trabajar, porque hagan de cuenta que a lo mejor un hijo mío reúne un perfil, sí, pero nada más que ese perfil que de esa posición ya está ocupada por alguien más en la empresa. Entonces, pues no es que voy a correr a alguien para traer a mi hijo, o no es que voy a crear un puesto redundante para traer a mi hijo. Entonces, por eso tenemos que hablar del perfil, pero además las condiciones que tienen que estar dadas en la empresa para poder traer a miembros de la familia a trabajar en el negocio. Luego lo otro también son en qué condiciones los voy a traer. ¿Es que yo me los voy a traer o es que ellos deben de manifestar la inquietud de venir a trabajar? Una vez que ya está eso definido ¿y cómo es el proceso de incorporación? Hay que llenar una solicitud de empleo igual que cualquiera otro tercero ajeno a la familia, o por ser miembro de la familia, con él vamos a hacer digamos un fast track, o vamos a ser como los que vivimos aquí en frontera conocemos una línea Sentry para cruzar Estados Unidos, ¿no? Lo deseable es que sea igual que todos los demás, o sea, que él entienda que en ese sentido no tiene privilegios adicionales que el resto de los trabajadores, porque si no, le estamos mandando un mensaje equivocado y él va a pensar que entonces también en los horarios, también en su nivel de responsabilidad, también en los días que viene a trabajar, pues él también va a tener privilegios diferentes que los demás. Entonces aquí normalmente las familias lo que quieren establecer es que todas las reglas aplicables para quienes no son empleados familiares van a ser igualmente aplicables para quienes son empleados familiares. Y luego ya vienen las condiciones de empleo, los horarios, los permisos, los días de vacaciones, quién establece el salario, si el salario va a ser igual que todos o va a ser diferenciado que el resto de los demás, quién evalúa su desempeño, si es un familiar, por ejemplo un tío evaluando al sobrino, de tal suerte que si le da una evaluación, luego el sobrino que es su ahijado a lo mejor pues la toma contra el tío y dice, mira mi padrino, me puso
me puso tachitas en la evaluación y por culpa de mi padrino no tuve una promoción. Entonces tenemos que discutir eso, y si queremos que así sea en la familia, o para evitar ese tipo de situaciones queremos que sea de manera diferente. Entonces, si vamos a traer a un tercero, o si va a haber, cuando digo traer, es traer un tercero ajeno a la familia, ¿no? Una empresa que se dedique a eso, a ver los talentos, evaluarles, a ponerle assessments, donde ella pueda juzgar el nivel de desempeño de nuestros descendientes, y lo pueda hacer con un juicio objetivo, porque lamentablemente, miren, algo que nos toca ver mucho en la práctica es que cuando antes de que una empresa profesional tercera, ajena a la familia, presente los resultados, el papá o la mamá o ambos nos transmiten por adelantado que me voy a sorprender con la evaluación que nos van a dar de su hijo, que es muy brillante el hijo o la hija, que es excepcional, porque así lo ven los papás al hijo. Y resulta que cuando llega la evaluación nos dicen, oye, pues tiene defectos de esto, le falta aquello, todavía esto no lo tiene bien desarrollado. Él, para que llegue a una posición directiva como la que ustedes quieren, echándole ganas, vemos que no es en menos de 5 años. Y oh, sorpresa para los papás que pensaban que tenían un talentazo de hijo, ¿no? Entonces, pues es muy importante que estas evaluaciones sean objetivas. Aquí también hablaremos de si se le va a despedir, por qué razones se le puede despedir y cuál es el procedimiento para despedirse, y en su caso cuáles son las formalidades y los requisitos para recontratarlo. Tema de dividendos es otro tema muy importante. Muchos de los miembros familiares que trabajan en la empresa son dueños de la empresa familiar, y algunos que son dueños no trabajan en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque tienen otras actividades, o simplemente porque se dedican al hogar, o porque tienen su propio negocio, ¿no? Entonces, los que trabajan en la empresa muchas veces tienen un buen salario, con buenas prestaciones, y no ven necesario el tener que llegar al acuerdo de que la empresa tiene que distribuir dividendos, y por lo tanto no distribuyen. Y están guardando reservas y reservas y reservas, que a lo mejor unas sí se están reinvirtiendo, pero no todas. Y ahí se está acumulando el dinero, y se está acumulando, y no sé, habría que revisar si está invertido de la mejor manera. Es decir, si está dejando los mejores rendimientos mientras no está puesto como capital de trabajo o como CAPEX, como capital de inversión en activos duros en la empresa, ¿no? Entonces, los que están fuera de la empresa se ven lastimados, porque los que no están trabajando en la empresa, al no tener un sueldo y al no recibir también un dividendo, pues como que no tienen ninguna motivación a retener sus acciones de la empresa, porque al final del día la empresa no les está pagando nada, ni reciben un sueldo, ni reciben un dividendo. Aquí no estoy diciendo que hay que, pues entonces les pongo un sueldo. Claro que no, si no están trabajando no les voy a poner un sueldo. Después, miren, iremos haciendo temas ya como cada uno de estos temas los iremos abriendo para discutir más a detalle cada uno de las discusiones que puede haber. Pero aquí, bueno, no nos quedemos con la idea de que, bueno, para estar parejos, entonces yo también necesito tener un sueldo. Por supuesto que no. Lo recomendable es, veamos financieramente la empresa y revisemos la empresa cuánto necesita dejar para estar reinvirtiendo y cuánto es saludable que, sin hacerle daño a sus finanzas, lo puede distribuir como un dividendo, y acordemos como una meta generar las utilidades suficientes que den para estarle dando una retribución a los dueños del capital, es decir, un dividendo, que esa es la retribución que se le paga a los tenedores de las acciones. Entonces se discute con la familia todo el tema de las variantes que puede tener esta política, cuáles son los requisitos para distribuir el dividendo, si se puede cambiar, si se puede cancelar, si se puede incrementar, si se puede suspender, si se puede modificar. Todo eso se va a discutir, y quiénes son las personas autorizadas o el órgano autorizado para llegar a esos acuerdos. Luego viene el tema de beneficios familiares. En beneficios familiares vamos a encontrar que muchas familias empresarias es común que la empresa familiar les pague o erogue algunas cantidades en beneficio de la familia, no del negocio, de la familia. Y estos beneficios a veces vemos, de hecho con más frecuencia que no, vemos que se pagan de una manera totalmente sin control, de tal suerte que cuando hacemos los cálculos o las cuentas de cuánto han retirado
unos y otros en el año pasado o en los últimos 2 o 3 años, vamos a encontrar sorpresas donde unos han retirado más que otros. Y entonces en apariencia pues unos les deben a los otros porque unos no han retirado igual que los otros. Entonces ese es un tema que tenemos que discutir. ¿Hasta dónde la empresa aguanta para poder estar pagando estos beneficios familiares? ¿Y cuáles son los que va a pagar? ¿Y cómo los va a pagar? Es decir, ¿los va a pagar parejo? ¿Los va a pagar por temporada? ¿Los va a pagar como un reembolso? ¿Los va a erogar directamente la empresa y luego el activo que ya es dueño la empresa de él, los familiares tienen derecho a utilizarlo? Bueno, todos estos temas se van a discutir en la parte de lo que son beneficios familiares. Aquí lo que queremos es que haya un orden, que no se le saque a la empresa de más, lo que ya decíamos, proteger a la empresa de la familia, y sobre todo que no haya abusos de unos miembros de la familia con respecto a otros. Negocios personales. Si la empresa familiar se dedica a un giro específico, se puede que yo tenga un negocio personal, es decir, no con la familia, sino un negocio personal en el que yo me dedique a lo mismo que se dedica a la familia. O se puede que si yo estoy contratado para la empresa familiar y yo tengo un sueldo de la empresa familiar con prestaciones de la empresa familiar, yo al mismo tiempo en el que estoy trabajando en la empresa familiar utilice mi horario laboral para atender mi negocio familiar. Y no solo mi horario, a veces pueden ser las instalaciones del negocio familiar. Usar la sala de juntas, usar la copiadora, usar inclusive personal, a mi asistente, mi secretaria para que me coordine las juntas, etcétera, etcétera. Entonces habrá que discutir eso muy bien para que queden claras las reglas de cómo es que se pueden llevar a cabo negocios personales. Luego, eventualmente la familia o alguien de la familia va a tener la necesidad o el deseo, o ambos, de vender las acciones o parte de sus acciones de la empresa familiar. Una de las razones muchas veces es lo que ya expliqué. No estoy trabajando, no tengo un sueldo. La empresa no tiene política de dividendos, entonces no recibo nada. ¿Para qué quiero tener acciones de la empresa familiar si no estoy recibiendo ninguna retribución? Entonces, si llegara a haber la necesidad o el deseo de alguien de vender una parte o la totalidad de las acciones de su propiedad, ¿cuáles son las reglas? ¿O no hay reglas? ¿Le puede vender a cualquier tercero entonces antes que a la familia? Y entonces de repente la familia va a tener un socio incómodo, inclusive alguien con el que pudieran tener enemistad o una mala impresión o mala relación con él. Pues ojo, esto puede pasar si no se reglamenta. Y entonces vamos a hablar de cuál es una prelación. Prelación quiere decir un orden. ¿Cuál es al primero que le tienes que vender, al segundo que le tienes que vender? ¿Qué requisitos tienen que pasar? ¿Cuáles avisos tienes que dar? ¿Con qué formalidad? ¿Cuánto plazo tiene que ocurrir para que uno y otro se intercambien las comunicaciones? Y poder justamente, cumpliendo todos esos requisitos, controlar que las acciones se cumpla el deseo del fundador, se mantengan en manos de la familia. Habrá casos en los cuales se cumple todos los requisitos, toda la prelación por parte del accionista familiar que quiere vender, y resulta que la familia no estuvo interesada en comprar. Y entonces van a estar las reglas de cómo es que le puede vender un tercero, y en cuánto le puede vender, y en qué condiciones, y en qué plazo. Y si eso se cumple, pues entonces la sociedad, que era una empresa familiar, pues va a tener de pronto a un socio o un accionista ajeno a la familia. Pero no debe haber remordimientos o o rencores, más bien es la palabra, con el accionista que vendió, porque él cumplió todo aquello que se acordó y se había discutido previamente entre la familia. De esto, que es un tema bastante corporativo y legal, también vamos a estar hablando más adelante. El tema de poder ser cliente de la familia o proveedor de la familia es todo un tema también. ¿Puedo yo llegar a ser cliente de la familia en condiciones preferenciales? Muchas familias establecen que sí. Y se vale entonces que yo en condiciones preferenciales compre alguna de las mercaderías o mercancías que vende el negocio familiar y se las venda a un tercero. A lo mejor muchos pensaríamos, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pues sí, si es una farmacia, a lo mejor compré un Pepto-Bismol y se lo vendí a un tercero, pues como que no hace mucho ruido, ¿verdad?
Pero si soy, por ejemplo, una empresa que yo vendo carros, alguna de las marcas conocidas de carros, pues ya vender un carro pues no es vender un Pepto-Bismol, ¿no? Entonces es vender muchos Pepto-Bismoles. Entonces se vale que uno de mis hijos compre a descuento el carro, porque así acordamos en la familia que le íbamos a dar descuento a la familia para que comprara los productos que vende la familia. Y se voltea y se lo vende a un tercero ganándose una utilidad mi hijo. Por ejemplo, imagínense, le vendo yo a mi hijo costo más 2% nada más. Y a lo mejor digamos que el producto en el mercado es costo más 15. Así es como se vende el precio de mercado. Pero mi hijo lo vende costo más 10. Entonces yo le vendí a mi hijo costo más 2, él lo vendió costo más 10, se metió 8 puntos porcentuales a la bolsa, pero la empresa lo pudo vender costo más 15. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ni siquiera lo compró para él. Le quitó 8 puntos porcentuales de utilidad a la empresa familiar. Eso puede pasar si no hablamos de cuáles son las reglas para poder ser cliente de la empresa familiar. Entonces, ¿en qué condiciones puedo ser cliente? ¿Y cuándo puedo tener descuento y cuándo no? Y también el tema de ser proveedores, porque muchas veces yo pienso que si pongo un negocio para vender productos que son insumos para la empresa de mi familia, pues que mi familia por default me lo va a comprar a mí. Y muchas familias lamentablemente así lo hacen. Y entonces terminan favoreciéndole al negocio nada más de uno de los miembros familiares en perjuicio del resto de la familia, que es la familia propietaria del negocio familiar que le está comprando a este otro familiar. Y además, ese otro familiar ni siquiera está cuidando temas de calidad, temas de tiempos de entrega, precios, descuentos, garantías. Entonces aquí lo saludable es, sí te puedo comprar, pero te voy a comprar siempre y cuando cumplas con las mismas condiciones que los terceros, pero mejor. Y si eres igualito en todo, pues entonces sí te puedo dar preferencia. Ese es un ejemplo de acuerdo, ¿no? Porque hay familias que dicen, no le vamos a comprar a ningún negocio familiar. También es válido. Lo importante, acuérdense, es aquí no cuál es la regla, porque cada familia va a funcionar con acuerdos diferentes. En el video anterior que tenemos sobre protocolos familiares, justamente les decimos, hay tantos protocolos familiares como familias que han hecho protocolos familiares. O sea, todos los protocolos son diferentes, no son copia y pega un protocolo de una familia a otra familia. Entonces, también es válido decir, no le voy a comprar a ningún negocio familiar y san se acabó. No hay conflicto. Emprendedurismo. Resulta que mis hijos pues ya salieron de la universidad, vienen muy bien intencionados, con mucho ánimo, muy buenas ideas, pero no traen nada de capital. Pero también lo otro que hay que ver es que nuestro negocio familiar no es como que el mega negocio para que de nuestro negocio familiar vivan muchas familias. De nuestro negocio familiar quizás vive mi papá y nosotros los 4 hermanos. Pero luego de los 4 hermanos tienen que vivir nuestras respectivas familias y las familias de nuestras familias. Entonces la pregunta aquí sería, ¿y el negocio de la familia va a dar para mantener a tantas familias? ¿O todos nos vamos a tener que ir bajando nuestro nivel de dividendos porque se va a ir diluyendo nuestra participación accionaria de tal manera que nuestros dividendos, si antes a lo mejor me tocaban, voy a poner un número imaginario, $1,000,000 al año, pues ahora me van a tocar 500,000, luego 100,000 y luego ya nomás 10,000 pesos. Entonces hay que tener esa capacidad de visualizar que el negocio familiar, si no lo crecemos, no va a dar para sostener a todas las ramas del árbol familiar. Entonces hay que promover el emprendedurismo entre nuestros descendientes, entre nuestros hijos. Pero ¿cómo los hacemos emprendedores? Aquí vamos a discutir reglas para poder evaluar los planes de negocios que traigan, para poder entrarle con negocio y capital que tengamos de la familia empresaria, meterle negocio a las ideas que ellos traigan, e inclusive con darles incentivos, acciones de participación económica, aunque no tengan no tengan propiedad patrimonial, pero que tengan derecho a las utilidades. Cuando ellos traen la idea a la mesa, la empresa familiar adopta la idea, la empresa familiar le mete el 100% del capital a esa idea, siendo que nuestro hijo no le metió nada más trajo la idea muy bien armada, con muy buen estudio de mercado,
con unas buenas proyecciones financieras, el consejo, nosotros en el negocio lo aprobamos, decidimos meter el dinero y a nuestro hijo le premiamos con un porcentaje de las utilidades. Esa es una manera de promover el emprendedurismo, entre muchas otras ideas que me ha tocado discutir con las familias. Simplemente la intención aquí es que se vayan dando cuenta de por qué hay que discutir estos temas y por dónde se pueden ir las discusiones. Lo otro es, pues resulta que nuestro hijo, que ya cumplió todo el perfil y que es el que calificó para ser el director general del negocio, pues trae una buena imagen afuera en el mundo, digamos, de los negocios, y pues lo han invitado a participar en alguna cámara de comercio, en algún sindicato patronal como Coparmex, en el Consejo Coordinador Empresarial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay tantos organismos empresariales, particularmente aquí en nuestra ciudad de Tijuana hay muchísimos, y entonces nuestro hijo además no se conforma con participar en uno, participa en varios y entra en los consejos, y entonces entra en los consejos y es presidente aquí, secretario allá, tesorero allá, y resulta pues que ya no lo vemos porque se la pasa en juntas de consejo, pero no nada más las que se llevan a cabo a nivel local. Bueno, ahorita con la pandemia pues ya son todas por Zoom, ¿verdad? Pero típicamente antes de la pandemia y después de la pandemia, que esperemos que algo nos quede de aprendizaje ahorita en la pandemia para optimizar en costos de viaje y demás, pero típicamente era, oye, pues nos toca junta en México con el secretario fulano de tal, o simplemente con el presidente a nivel nacional, y ahí vamos a México, y gastamos en el avión, gastamos en los alimentos, gastamos en el hospedaje, o sea, lo que se llaman los viáticos, y pues obviamente todo ese tiempo se lo estoy distrayendo al negocio. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿qué tanto es tantito? Porque cuando le preguntamos a nuestro hijo va a decir, no, pues es nomás muy poquito tiempo, no me distraigo tanto. Bueno, pues ¿qué tanto es tantito? Y vamos a poner reglas, ¿cómo sí? ¿Y por qué sí? ¿O por qué no? Y entonces ya lo va a tener muy claro nuestro hijo. Si a nuestro hijo le va a gustar estar en esa parte de los reflectores, en los organismos empresariales, pues ya sabe que si acordamos que que es incompatible esa posición con la dirección general, tendrá que pedir licencia para ausentarse del puesto de la dirección general. Obviamente no puede seguir ganando el sueldo de director porque ya no va a estar ejerciendo de director, y pues tendremos que buscarle un reemplazo que pudiera ser temporal o interino, o inclusive ya se pudiera quedar permanentemente. Todos estos temas, insisto, no es que esa sea la única solución. Por ahí van las discusiones y por ahí las familias les vamos ayudando a que encuentren sus soluciones particulares de cada familia. Y pues no tengo mucho que abundar en lo que sigue. El tema que sigue pues es parecido al anterior, nomás que ahora es en nuestros familiares que después de haber participado en la política empresarial, ahora quieren participar pues en la política de gobierno, quieren ya ya andan de precandidatos para alguna alcaldía, para la gubernatura, para alguna diputación, para alguna senaduría. Entonces, pues eso se puede, no se puede, le vamos a dar licencia, le vamos a sostener el sueldo o le vamos a quitar el sueldo, o cómo le vamos a ayudar para que sí pueda. Hay que discutirlo también. El tema de filantropía, ¿cuánto queremos destinar de nuestros recursos como empresa familiar? ¿Qué porcentaje de las utilidades queremos dedicarlo a temas de filantropía? Y lo otro es a qué causas, porque cuando las familias no discuten esta política, la verdad es que en mi ciudad de Tijuana tenemos, gracias a Dios, y yo diría en el estado, porque participo en organismos a nivel estatal y hay una vena filantrópica muy grande. La verdad es que tenemos muchas familias comprometidas con las causas sociales que apoyan a todo tipo de causas, pero por lo mismo encontramos que cuando revisamos sus empresas, pues vemos que ayudan para causas muy, muy diversas. Entonces, si les piden para niños con cáncer, si le piden para personas con adicciones, si les piden para migrantes, si les piden para escuelas públicas de las de más bajos recursos en la ciudad, si les piden para la Cruz Roja, si les piden ahora para el COVID, para lo que les pidan van a ayudar. Eso, pues qué bueno, pero no es lo más saludable financieramente, porque acuérdense que para poder ayudar a todo eso, la empresa tiene que estar saludable financieramente. Entonces la reflexión aquí cuando hablamos de temas de filantropía es, pues,
qué causas queremos apoyar, para no estar apoyando, tirando las municiones como si fuera escopeta, ¿no? Que sale así para todos lados. Entonces, ¿qué causas son las que queremos apoyar? E inclusive, ya muy concretamente, hay familias que dicen, y no solamente defino la causa, defino a qué fundación quiero apoyar. O sea, concretamente a esta y a esta. Y luego también se habla de si esa familia va a ser su propia fundación, que se convierta en una fundación de fundaciones, es decir, que ayude a otras fundaciones. Y lo otro también es qué tanto nos vamos a involucrar con las manos a la obra los miembros de la familia. O sea, qué tanto nos vamos a involucrar a organizar eventos, a conseguir los donativos, a estar físicamente presente en los eventos, etcétera, etcétera. Entonces todo esto se discute en el tema de filantropía. No nada más es decir, que puede ser, ¿no? También decir, no, ahorita nosotros nomás lo que queremos es decir que con el tanto por ciento de las utilidades, eso lo vamos a destinar a filantropía y ya cuando lleguen aquí el director general que lo vaya aplicando a lo que le pidan, muy válido, claro, ese puede ser un acuerdo. Pero hay familias que van mucho más allá que eso, que crean su fundación, que la hacen donataria autorizada, que son donatarias de otras donatarias autorizadas y que hacen eventos, que tienen presupuesto, que definen los montos con los que quieren ayudar a cada fundación y pues claro, ya es llevar a un nivel bastante más profesional el tema de la filantropía. Y viene el tema de la formación de la familia en dos sentidos. ¿Cómo vamos a formar a nuestros descendientes? En los temas profesionales, empresariales y en otros temas de habilidades blandas que les va a servir en general para la vida. Entonces, no importa que mi hijo, yo tenga un despacho de asesoría de negocios o la familia tengamos un despacho de asesoría de negocios, si mi hijo decidió ser médico, pues no quiere decir que por eso no le voy a dar la formación en habilidades blandas que le voy a dar a mis otros hijos que sí estudiaron carreras afines para incorporarse eventualmente al negocio familiar. Entonces tenemos que acordar qué tipo de formación le vamos a dar a la familia, cuál es general, cuál es así muy enfocada y especializada únicamente para ciertos miembros de la familia, pues que ya se les ve el perfil de que se van a venir a trabajar a la familia, qué paga el negocio familiar, qué pagan los papás de este joven. Entonces ahí se va a discutir todo este tema de formación. Y no nada más es formación académica, porque la formación, si bien es cierto, viene a través de las aulas, pero también puede venir a través de un coach, pero también puede venir a través de la asignación específica de responsabilidades ya en el negocio. Entonces yo le puedo hacer un plan de carrera, le debo de hacer un plan de carrera en el cual yo le diga, mira, te vamos a asignar estas responsabilidades primero, le vas a reportar a fulano de tal y fulano de tal te va a estar evaluando. Y en base a eso, pues te vamos a ir cambiando de posiciones y te vamos a ir promoviendo para que tengas una visión más general del negocio y más completa del negocio. Entonces, todo eso que acabo de decir aquí súper breve, pues se va a discutir más ampliamente con la familia para acordar todos los temas de formación. Y luego está el tema de préstamos, que es bien importante tocarlo, porque imagínense que yo soy el único de la familia que trabaja en el negocio familiar, porque todos tienen sus propios negocios, pero el único que se quedó a trabajar en el negocio familiar fui yo, y yo soy el director. Y resulta que tengo una necesidad económica, un apremio, y agarro prestado, no estoy diciendo otra cosa, tomo prestado del negocio, firmo de hecho el documento de préstamo, un contrato de préstamo, y luego le pago al negocio. Pero ¿quién me dijo que estaba bien la tasa de interés o que no hubiera interés? ¿Quién me autorizó que sí podía tomar prestado? ¿Quién me autorizó que me tomara el préstamo sin garantías? ¿Quién me autorizó que podía pagar en 2 años y no en 2 meses? Entonces, pues tengo un conflicto de interés. Y luego, si sí me tomé yo prestado, pues quiere decir entonces que mi hermano también puede pedir prestado o mi otro hermano puede pedir prestado. Tenemos que hablar de si se van a poder hacer préstamos de la empresa familiar o no. Entonces aquí es sí o no. Y si sí, ¿en qué condiciones? Si va a haber tasa de interés, si va a haber garantías, si va a haber un plazo de pago. ¿Qué pasa si no ha terminado de pagar y quiere pedir más prestado? ¿Qué pasa si viene una distribución de dividendos y él no ha terminado de pagar un préstamo? ¿Me voy a cobrar a lo chino? Es decir, ¿me voy a compensar ahí? ¿Qué pasa si no pagó cuando debía de pagar? ¿Va a haber intereses moratorios?
¿Qué pasa si no pagó cuando debía de pagar y pidió un plazo y no volvió a pagar en el plazo que pidió? Le voy a retener sus acciones, me las voy a quedar, me voy a cobrar con ellas. ¿Qué vamos a hacer en esos casos? Bueno, pues también este tema da para mucha discusión. Y está también el tema de uso de activos y personal de la empresa. Los activos y el personal de la empresa son de la empresa. Y muchos de los dueños de las empresas piensan que los activos, si ellos son los dueños de la empresa, pues son de ellos. Y si el personal es empleados subordinados de la empresa, pues ellos piensan también que están subordinados directamente y para temas personales de ellos. Y entonces resulta que le digo, oye, agarra las sillas de la sala de juntas, agarra la mesa fulana de tal, toma el estéreo, llévatelo a la casa, vete a comprar carbón, vete a comprar los kilos de carne asada en tal parte, o de carne para preparar, vela preparando, ve prendiendo el carbón, todo lo que ustedes ya saben que implicaría un convivio de carne asada, pero estoy tomando activos de la empresa y estoy tomando personal de la empresa para que me organice eso. ¿Se puede o no se puede? Y si se puede, ¿cómo se puede y hasta cuándo se puede? Y si abuso, ¿cuál sería la penalidad? ¿O cuál es el límite para que no sea un abuso? Y si por accidente hay una descompostura de algunos de los activos que utilicé de la empresa y que la empresa me prestó, ¿cuál es mi nivel de responsabilidad? ¿Lo debo de reparar o la empresa absorbe el gasto? Bueno, todo eso se discute cuando hablamos de uso de activos y personal de la empresa. Otro tema que se va a incluir en el protocolo familiar es el código de ética y código de conducta, donde vamos a hablar de cómo comportarnos nosotros como familia empresaria entre nosotros, dentro de la empresa, luego nosotros como familia empresaria fuera de la empresa, nosotros con nuestras familias y con el resto de las familias, nosotros con la sociedad, nosotros con los proveedores, nosotros con los clientes, todas esas, digamos, interacciones, vamos a establecer un código de conducta, cómo nos debemos de comportar, porque queremos proyectar como familia hacia el exterior una misma imagen. Hay familias que conozco con recursos financieros importantes o patrimonio importante y que tienen un perfil de total sobriedad y un perfil muy bajo. Se manejan muy sobrios en todo, muy discretos en todo, un perfil muy bajo, magnífico. Y ese es el acuerdo que tiene la familia, y los jóvenes y los no tan jóvenes lo entienden perfectamente bien. Y luego hay otro tema que es, pues va a haber alguien que no cumpla, ¿verdad? O sea, estoy hablando de reglas que parece que todas se van a cumplir y que lo deseable es que todas se cumplan, pero va a haber reglas que no se cumplan. Bueno, ¿cuál es el procedimiento para sancionar esas personas incumplidas? Va a haber una advertencia, va a haber una llamada de atención. ¿Cuántas son el nivel de advertencias o llamadas de atención? ¿En qué punto le voy a poner una penalidad? ¿Y qué implica la penalidad? Suspenderle beneficios familiares, suspenderle dividendos, suspenderle ejercicio de sus derechos corporativos, como el ir a votar sus acciones, el ir a presentarse al consejo en el caso de que sea consejero. ¿Cuál es el nivel de penalidad? Miren, el nivel de penalidad más alto que nos toca acordar con las familias es quitarle las acciones. Obviamente no se la quitan nada más así y no hay ninguna retribución. Normalmente va a haber un mecanismo de evaluación de las acciones, pero va a haber un castigo. Hay una prima que se le va a cobrar al familiar que estuvo violentando estas reglas y que él ya sabía que esto le iba a pasar si lo estaba haciendo, no nada más porque ya estaba en el protocolo, sino porque además se le había advertido varias veces. Entonces hay un procedimiento formal, legal, que va a estar en el protocolo, pero va a estar elevado también a un documento formal, inclusive estatutariamente. Va a haber un procedimiento para excluirlo de la sociedad. Pues bien, con eso, como se podrán dar una idea, yo pretendía explicar de manera breve lo que eran algunos de los temas que se discuten con las familias. Espero no haberlos saturado de mucha información. Como les decía, puse una muestra de temas porque son más temas los que se discuten, pero al final del día, miren, lo que se está buscando es que se cumpla con esta frase, que es el fin que tiene la empresa familiar. Y el fin de la empresa familiar es no tener fin.
Espero que disfruten del video. Si les gusta, denle un like y suscríbanse al canal. Hasta la próxima.